Al abrir lentamente los ojos, nuestro prota escuchó varias voces hablando a su alrededor. Su cabeza daba vueltas y apenas podía entender qué estaba pasando. Sin embargo, cuando logró enfocar la vista y vio a la gran cantidad de personas frente a él, se asustó de inmediato. No reconocía a nadie y estaba completamente seguro de que ese lugar no era su hogar. De repente, sintió un fuerte dolor en la cabeza. Fue entonces cuando los recuerdos comenzaron a regresar. Su nombre era Shaolin. Había terminado recientemente sus estudios, pero antes de conseguir un trabajo estable se ganaba la vida subiendo de nivel personajes en videojuegos para otros jugadores. Cada vez que completaba una misión o lograba una victoria, sentía una gran satisfacción, aunque también terminaba agotado. Después de pasar horas frente a la computadora, se acostaba en la cama y seguía entreteniéndose con su teléfono. Ese hábito enfurecía a su padre, quien constantemente le reprochaba haber terminado con un hijo inútil. Cansado de escuchar lo mismo una y otra vez, Shaolin decidió marcharse de casa. Quería demostrarles a todos que no era la persona inútil que decían que era. Simplemente aún no había encontrado una oportunidad en el área que había estudiado. Sin embargo, apenas habían pasado 2 días desde que se mudó cuando ocurrió algo completamente inesperado. En medio de la noche, una extraña carta apareció de la nada. Al abrirla, una energía misteriosa lo envolvió por completo. Felicidades. Has sido admitido como estudiante de primer ingreso en la Academia Dawn. La verificación de identidad ha sido completada. El proceso de teletransportación forzada comenzará ahora. Al recordar esas palabras, Shaolin entendió lo sucedido. Mientras seguía sintiendo molestias en la cabeza, llegó a la conclusión de que había sido secuestrado y llevado a aquel extraño lugar llamado Academia Dawn debido a esa misteriosa carta. En ese momento, un joven se acercó y lo observó con curiosidad. Por fin despertaste. ¿Qué tan débil puede ser alguien para quedarse dormido durante más de 3 horas? ¿Entraste en hibernación o qué? Antes de que Shaolin pudiera responder, varias personas comenzaron a gritar desesperadas. ¿Dónde estamos? ¿Nos secuestraron? Déjenos salir. El joven que había hablado con Shaolin mostró una expresión de molestia. Sin decir una palabra más, desenvainó su espada. Una poderosa energía cubrió la hoja y, con un movimiento rápido, lanzó un ataque que pasó rozando a la multitud antes de impactar violentamente contra la pared del fondo. El estruendo silenció a todos al instante. ¿Qué es todo este escándalo?, gritó. Cállense de una vez. Shaolin y los demás quedaron tensos al ver semejante demostración de fuerza. El hombre resopló con irritación. Siempre hay idiotas como ustedes entre los nuevos estudiantes. ¿Acaso el departamento de admisiones se la pasa durmiendo en lugar de trabajar? Luego señaló a la multitud. Además, alguien decidió despertarse demasiado tarde, así que ya hemos perdido demasiado tiempo. Por eso haré esta explicación lo más breve posible. Tras decir eso, comenzó la presentación. Bienvenidos a la clase 7 del primer año de la Academia Dawn. Yo seré su instructor. Luego agregó, mi nombre es Chinuan. Con los brazos cruzados, continuó hablando. Según él, todos los presentes habían sido elegidos. A partir de ese momento tendrían que pasar por numerosos entrenamientos para fortalecer sus cuerpos, mejorar sus habilidades y ganar el derecho de entrar a un nuevo mundo. Además, allí podrían obtener riqueza, poder, fama e incluso la inmortalidad. Las palabras dejaron a todos desconcertados. ¿Este tipo está loco? ¿Qué significa eso de un nuevo mundo? Sin responder a las preguntas, Chinuan simplemente se dio la vuelta. Conserven bien sus insignias. La evaluación de potencial comenzará de inmediato. Shaolin observó a su alrededor y descubrió que había aproximadamente 200 personas reunidas allí. Aquello claramente no parecía un secuestro común. Aún así, no podía evitar preguntarse qué clase de lugar era ese y si seguía estando en la Tierra. Después de todo, aquello del nuevo mundo sonaba como algo sacado de una historia de ciencia ficción o de un plan de colonización extraterrestre. Mientras pensaba en ello, el primer estudiante ingresó a una extraña máquina para realizar la evaluación. Al verla, Shaolin no pudo evitar relacionarla con los sistemas de estadísticas de los videojuegos. Poco después, la prueba terminó. Atributos totales, 24 puntos, anunció Chinuan. El siguiente en pasar fue un hombre bastante corpulento, 32 puntos. Nada mal. Sin embargo, cuando llegó el turno de una mujer, el instructor frunció el ceño. Demasiado promedio. Apenas tiene 1 o 2 atributos destacables. Luego añadió con evidente disgusto. Definitivamente hablaré con el director. El departamento de admisiones debería dejar de reclutar personas tan mediocres. Finalmente llegó el turno de Shaolin. Al entrar en la máquina, todo parecía normal al principio, pero los segundos comenzaron a pasar, y pasar, y pasar. Mientras las evaluaciones anteriores habían tardado apenas 6 o 7 segundos, la suya ya llevaba casi 1 minuto. Shaolin comenzó a inquietarse. ¿Por qué estaba tardando tanto? Mientras tanto, Chinuan observaba la máquina con una sonrisa. Parecía pensar que algo extraordinario estaba ocurriendo. Finalmente, la evaluación terminó. Shaolin dio un paso hacia afuera, pero el instructor lo detuvo. Espera, déjame revisar los resultados. Si tardó tanto, quizá apareció algún talento especial o incluso un tesoro oculto. Sin embargo, apenas observó los datos, su expresión cambió por completo. Los resultados mostraban fuerza, 2, agilidad, 2, inteligencia, 2, constitución,
13. Durante unos segundos reinó el silencio. Entonces Chinoan hizo una mueca de decepción. 9 puntos de atributos básicos. Se llevó una mano al rostro. Desde que entré a la Academia Dawn, jamás había visto estadísticas tan miserables. Es la primera vez que veo a alguien comenzar con un solo dígito. Shaolin frunció el ceño. No le agradaba escuchar aquello, pero Chinoan continuó sin ninguna consideración. Por un momento pensé que había aparecido un genio excepcional. Resulta que solo desperdicié mis expectativas. Luego lo señaló directamente. No eres más que un inútil. Al escuchar esa palabra, algo se agitó dentro de Shaolin. Inútil. Era la misma palabra que había escuchado durante toda su vida, desde que era niño. Sin importar a dónde fuera, siempre terminaban llamándolo inútil. Por eso, no pudo evitar preguntarse si incluso en aquel lugar tan extraño tampoco lograría escapar de esa etiqueta. Chinoan tomó una insignia de identificación y, observando las estadísticas de Shaolin, comentó que entregársela sería una pérdida de tiempo. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Shaolin le arrebató la insignia de la mano. Luego lo miró fijamente y dijo con firmeza, que sea un inútil o no, no lo decidirá un simple número. No importa lo que digas, voy a intentarlo de todos modos. Chinoan soltó una pequeña sonrisa. Al menos tienes una boca bastante dura. Está bien, esperaré a ver cuando la realidad te dé una buena lección. En ese momento, una joven levantó la mano. Instructor, ¿puedo hacer una pregunta? Al recibir permiso, preguntó qué era exactamente ese estudiante con talento innato que había mencionado anteriormente. Chinoan respondió, es alguien bendecido por los cielos, una persona destinada a sobrevivir en el nuevo mundo. Luego añadió, pero ustedes deberían preocuparse primero por cómo superar la prueba de admisión. Poco después, otra joven se acercó al instructor. Usted dijo que en esta academia se pueden obtener riquezas y poder inimaginables. Quisiera saber qué precio debemos pagar para conseguir esas cosas. Chinoan revisó sus datos antes de responder. Tu nombre es Heu Xiaoyui. Después de observar la información unos segundos, continuó, eres la persona con los atributos iniciales más altos de este grupo. Es una lástima que no poseas un talento especial, pero responderé tu pregunta. Entonces explicó que dentro de la academia existían los créditos y los puntos de intercambio que funcionaban como una moneda universal. Con ellos podían obtener prácticamente cualquier cosa que desearan. Heu Xiaoyui asintió tranquilamente. Entiendo. Shaolin la observó en silencio. Parecía una persona refinada y educada. Además, poseía los mejores atributos iniciales entre todos los presentes. Incluso el instructor había hablado con ella de manera mucho más respetuosa que con el resto, dejando claro que tenía grandes expectativas sobre ella. Después de eso, Chinoan volvió a dirigirse al grupo. Si quieren revisar sus estadísticas, solo deben pensar en la frase confirmar atributos. Shaolin tomó su insignia y siguió la instrucción. Al instante, una ventana similar a un sistema apareció frente a sus ojos. Allí podía ver toda su información personal. También descubrió que su calificación de ataque físico era F y que su calificación de ataque mágico también era F. Sin embargo, algo llamó especialmente su atención. Su esperanza de vida natural era de 83 años. Como actualmente tenía 23 años, eso significaba que le quedaban 60 años de vida. Pero había una condición aterradora. Cada vez que fuera eliminado, perdería automáticamente 10 años de vida. Y si su esperanza de vida llegaba a 0, sería eliminado de manera definitiva e instantánea. Shaolin quedó completamente impactado. Y no fue el único. Muy pronto, los demás estudiantes comenzaron a gritar. Esto tiene que ser una broma. ¿Cómo se supone que conocen nuestra esperanza de vida? Esto no puede ser real. Mientras todos discutían, Shaolin recibió de repente una notificación del sistema. Se ha detectado una fluctuación anormal. Talento oculto desbloqueado. Iniciando análisis. Shaolin se quedó confundido. Miró rápidamente a su alrededor y notó que nadie más parecía haber escuchado aquella voz. Eso significaba que solo él había recibido esa notificación. Poco después apareció más información. Nombre del talento, desconocido. No existe correspondencia en la base de datos. Nivel del talento, desconocido. El sistema continuó con el análisis. Resultado del análisis, la capacidad de aprendizaje del estudiante ha sido enormemente mejorada. Talento pasivo, la eficiencia de aprendizaje de todas las habilidades aumenta en un 100%. Los ojos de Shaolin se abrieron de par en par. Pero eso no era todo. Talento activo, copia. El usuario obtiene una oportunidad para copiar cualquier habilidad equivalente al rango F. La copia tendrá una duración de 3 minutos. No es posible copiar talentos. Tiempo de reutilización, 7 días. Cuando el talento evolucione, estos parámetros serán mejorados. Shaolin sintió como su corazón comenzaba a acelerarse. Aquella habilidad parecía increíble. Entonces apareció una última notificación. Debido a que no existen precedentes de este talento, según las reglas, el primer poseedor tiene derecho a asignarle un nombre. Shaolin comenzó a pensar. Intentó encontrar un nombre adecuado para una habilidad tan extraña. Después de varios segundos, una idea apareció en su mente. Alumno estrella. La notificación respondió inmediatamente. Nombre confirmado. Alumno estrella. Después de eso, el sistema inició una nueva evaluación, analizando nivel del talento. No tardó mucho en completarse. Clasificación final,
SS. Shaolin quedó completamente sorprendido. Un talento de rango SS. Era algo que jamás habría imaginado. Sin embargo, se controló rápidamente, giró la cabeza y observó a Qinyuan, que seguía ocupado regañando a los demás estudiantes. Al recordar la evaluación anterior, comprendió algo importante. Ni siquiera el instructor había detectado la existencia de su talento oculto. Aquello hizo que una sonrisa apareciera en su rostro. Un talento SS que nadie conocía. Tal vez esa sería su mejor carta para sobrevivir en aquel mundo desconocido. Unos minutos después, uno de los nuevos estudiantes levantó la mano con nerviosismo. Instructor, ¿qué significa exactamente esto de la esperanza de vida? Mi sistema dice que solo me quedan 9 años. Entonces, si muero una vez y pierdo 10 años, ¿seré eliminado inmediatamente? Apenas terminó de hablar, Qinyuan le dio un golpe en la cabeza. ¡Idiota!, gritó. ¿Acaso no puedes usar el cerebro antes de hablar? Después de golpear al estudiante, Qinyuan respondió sin rodeos. Sí, si solo te quedan 9 años de vida y eres eliminado una vez, perderás todo ese tiempo restante y desaparecerás inmediatamente. El joven quedó pálido al escuchar la respuesta. Sin embargo, para sorpresa de todos, Qinyuan continuó hablando con una sonrisa. Pero aún así, todos ustedes se sacaron la lotería. Los estudiantes lo miraron confundidos. Entonces explicó. En el mundo exterior, una persona vive un año por cada año que pasa. Si ocurre un accidente o mueren, se acabó. No hay segunda oportunidad. Hizo una breve pausa antes de continuar. Aquí la vida es un recurso, es una moneda. Al completar misiones, obtener puntos de intercambio y aumentar su fuerza, podrán ganar más años de vida. Luego señaló a todos los presentes. La academia les ofrece una oportunidad para cambiar su destino. Poder, conocimiento, riqueza y una vida más larga. Mientras tengan suficientes créditos y puntos de intercambio, podrán conseguir todo eso. Finalmente añadió, en teoría, incluso la vida eterna no es imposible. Aquellas palabras dejaron a muchos completamente sorprendidos. Heu Xiaoyui levantó la mano nuevamente. ¿Esta regla solo funciona dentro de la academia? Qinyuan negó con la cabeza. Una vez que se convierten en estudiantes oficiales, la regla entra en vigor automáticamente. Mientras sigan en la Tierra, seguirá funcionando. Después de responder, su paciencia pareció agotarse. Ya basta de preguntas. No pienso perder más tiempo. Chasqueó los dedos. Quédense quietos. No se muevan. En ese instante, una notificación sonó frente a todos. Cuenta regresiva para teletransportación iniciada. Los estudiantes obedecieron inmediatamente. Shaolin hizo lo mismo. Unos segundos después, una luz envolvió a todo el grupo, y todos desaparecieron. Mientras tanto, en la academia, Qinyuan observó el lugar vacío y soltó un suspiro. No podía creer que en toda esa generación no hubiera aparecido ni un solo estudiante talentoso. Incluso comenzó a pensar que ese año obtendría una mala evaluación como instructor. Fue entonces cuando alguien se acercó riendo. Era otro instructor. Con un cigarro en la boca, el hombre comentó orgullosamente, en mi clase 3 aparecieron 2 estudiantes con talento, uno de rango A y otro de rango B. Qinyuan soltó un resoplido. ¿Y qué tiene de especial eso? El instructor intervino. Escuché que tienes un estudiante con más de 40 puntos de atributos iniciales. Así es, respondió Qinyuan, pero el otro hombre negó con la cabeza. Los atributos no son lo importante, lo que realmente importa es el talento. Luego agregó, escuché que el año pasado apareció un estudiante con talento de rango SS en el país del águila. Qinyuan apartó la mano del instructor de un manotazo. Eso fue desmentido hace mucho tiempo. Luego continuó, no existe ningún registro semejante en la base de datos central. Un talento de rango SS simplemente no existe. Ninguno de ellos imaginaba que, en ese mismo momento, un estudiante de su generación acababa de despertar precisamente un talento de esa categoría. En las profundidades de la capa Goblin, los nuevos estudiantes acababan de llegar. Un olor desagradable llenaba el ambiente. Shaolin se cubrió la nariz mientras abría su ventana de sistema. La misión de admisión ya había comenzado. Misión obligatoria, escapar del bosque y llegar a la zona segura en menos de una hora. Recompensa, 10 créditos, 100 puntos de intercambio. También aparecieron 2 misiones opcionales. Misión opcional 1, eliminar 5 goblins. Recompensa, 10 créditos, 200 puntos de intercambio. Misión opcional 2, eliminar al Rey Goblin. Recompensa, 20 créditos, 500 puntos de intercambio. Mientras todos revisaban las misiones, una nueva notificación apareció. Paquete exclusivo para principiantes entregado. Cada estudiante recibiría un arma aleatoria. Además, el sistema informó algo que alegró a todos. No habrá penalización por eliminación durante la prueba de admisión. Los estudiantes comenzaron a celebrar. Genial, al menos no perderemos años de vida. Eso sí es una buena noticia. Shaolin abrió inmediatamente su paquete. Dentro encontró un bastón de principiante. Su evaluación de ataque mágico era de rango F. Sin embargo, el arma incluía una habilidad especial, bola de energía, un hechizo que consumía parte del poder mental del usuario. Justo después, otra notificación apareció frente a él. Habilidad desbloqueada. Dominio básico del bastón mágico. Nivel actual, 1. Shaolin observó el arma con atención. Al parecer, los objetos también podían tener habilidades y experiencia,
exactamente igual que en los videojuegos que había jugado durante años. Con curiosidad, decidió probar la habilidad. Apuntó hacia una roca cercana y lanzó una bola de energía. La esfera impactó el objetivo con precisión. Inmediatamente apareció una nueva notificación. Has obtenido 2 puntos de experiencia en dominio básico del bastón mágico. Los ojos de Shaolin brillaron. Simplemente usar el arma le permitía ganar experiencia. Aquello era una excelente noticia. Entonces recordó los efectos de su talento alumno estrella. Si su velocidad de aprendizaje era el doble que la de una persona normal, también podría mejorar sus habilidades mucho más rápido que los demás. Pero justo cuando empezaba a emocionarse, sintió un fuerte dolor de cabeza. Una advertencia apareció frente a él. Poder mágico insuficiente. No es posible lanzar bola de energía. Shaolin observó su barra de maná y suspiró. Sus atributos eran demasiado bajos. La reserva de energía mágica que poseía era ridículamente pequeña. En ese momento, un estudiante cercano comenzó a presumir. Desbloqueé dominio básico de espada pesada. Balanceó su enorme espada varias veces antes de continuar. Y cada ataque me da un punto de experiencia. Al escuchar eso, Shaolin empezó a analizar la situación. Parecía que cualquiera podía desbloquear habilidades usando el arma correspondiente. Si solo se tratara de golpear al aire para ganar experiencia, sería muy sencillo quedarse allí entrenando durante horas antes de completar la misión. Sin embargo, después de observar a los demás estudiantes practicar, llegó a otra conclusión. Mover un arma sin ningún propósito no servía de nada. El sistema exigía cierto nivel de técnica y ejecución para otorgar experiencia. En otras palabras, no era posible abusar del sistema tan fácilmente como parecía. Para una persona común, el desgaste físico que provocaba entrenar constantemente era enorme. Además, Shaolin entendió algo importante. El límite de tiempo de la misión existía precisamente para impedir que los estudiantes se quedaran en un solo lugar acumulando experiencia sin riesgos. Por eso llegó a una conclusión. Lo ideal sería usar un arma física. De esa manera podría aprovechar mejor el entrenamiento y subir de nivel más rápido. Justo cuando estaba pensando en ello, una voz femenina lo interrumpió. Disculpa. Al girarse, vio a Heu Xiaoyui. ¿Por casualidad te interesa intercambiar armas? Shaolin la observó con curiosidad. La joven continuó. No juego videojuegos, pero sé que la magia suele tener algún tipo de costo, ya sea energía mental o puntos de maná. Luego señaló el bastón que llevaba en las manos. Creo que esa arma sería más adecuada para mí. Además, no pareces alguien especialmente compatible con un bastón mágico. Shaolin recordó haber escuchado su nombre anteriormente. ¿Eres Heu Xiaoyui? Ella asintió. Sí. Entonces, ¿aceptas el intercambio? Shaolin no tardó en responder. Le entregó el bastón mientras le daba una advertencia. Los hechizos requieren bastante precisión. Será mejor que tengas cuidado al apuntar. Después del intercambio, él recibió una daga de principiante. Inmediatamente apareció una notificación. Habilidad desbloqueada. Dominio básico de daga. Shaolin tomó el arma y realizó algunos movimientos de prueba. Para su sorpresa, le resultaba mucho más cómoda que el bastón. Mientras observaba a Heu Xiaoyui examinando su nueva arma, una idea apareció en su mente. Si quería superar la prueba de admisión sin demasiados problemas, lo mejor sería encontrar un compañero de equipo confiable. Pensando en eso, estaba a punto de hablarle cuando alguien se interpuso. Era el estudiante de la espada pesada. Heu Xiaoyui, ¿quieres formar equipo conmigo? La joven lo miró en silencio. El muchacho continuó hablando con confianza. Escuché que tienes los atributos más altos de la clase. Los míos tampoco son bajos. Luego señaló a Shaolin. Además, comparado con ese debilucho, yo inspiro mucha más confianza. Shaolin frunció el ceño al escuchar aquello. No creía que tener atributos altos fuera algo tan extraordinario. Heu Xiaoyui reflexionó durante unos segundos. Finalmente respondió, no tengo interés en formar equipo contigo. La respuesta fue tan directa que varios estudiantes soltaron una carcajada. Lo rechazaron. ¡Qué vergüenza! El rostro del grandulón se puso rígido. Claramente no esperaba semejante respuesta. Su mirada se volvió oscura. Luego giró lentamente hacia Shaolin. Se acercó y le dio una fuerte palmada en el hombro. ¿Qué estás mirando, idiota? Su tono estaba cargado de irritación. Solo con ver a alguien tan inútil como tú ya me molesto. No basta con que seas una carga para todos. Todavía actúas como si supieras algo. Shaolin mantuvo la calma. Aprobar o no la prueba depende de las capacidades de cada persona. En lugar de buscar pelea, sería mejor que guardaras energía para la misión. Las palabras enfurecieron todavía más al grandulón. De inmediato agarró a Shaolin por la camisa. ¿Cómo te atreves a cuestionarme? Te enseñaré ahora mismo lo que significa tener habilidad. Sin embargo, Shaolin simplemente sonrió. Parece que no tendrás esa oportunidad. El grandulón frunció el ceño sin entender a qué se refería. Entonces escuchó un ruido detrás de él. Al darse la vuelta, descubrió un goblin corriendo directamente hacia él. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura le arañó el rostro con sus garras. El ataque le provocó varias heridas superficiales y lo obligó a retroceder. Aunque estaba herido, logró recuperarse rápidamente. Cuando el goblin volvió a lanzarse sobre él, respondió con un poderoso espadazo que lo eliminó en el acto. Observando el cadáver en el suelo, comentó que había estado cerca de meterse en problemas. Luego volvió a mirar a Shaolin. Pensaba que una simple criatura como esa jamás podría derrotarlo. Pero antes de que pudiera seguir hablando, escuchó más ruidos provenientes del bosque.
Todos giraron la cabeza. Entre los árboles comenzaron a aparecer decenas de ojos brillantes. Y al instante siguiente, numerosos goblins emergieron de la oscuridad. El miedo se extendió rápidamente entre los nuevos estudiantes. Algunos intentaron defenderse, otros huyeron sin mirar atrás, y varios fueron derribados por los monstruos apenas comenzó el combate. El lugar cayó en un completo caos. Shaolin bloqueó el ataque de un goblin con su daga. Mientras lo hacía, una idea cruzó por su mente. Todo aquello se sentía demasiado real. El dolor, el miedo, la presión, nada se parecía a un videojuego. En ese momento, una estudiante estuvo a punto de ser atacada por la espalda. De repente, una esfera de energía impactó al goblin. Era Heu Xiaoyui. Acababa de probar la habilidad de su bastón. Shaolin aprovechó la oportunidad para acabar con el goblin que tenía enfrente. Después observó el campo de batalla. A excepción de que el escenario parecía generado por algún tipo de sistema, todo lo demás era real. Las heridas eran reales. El miedo era real. Y la muerte también. Finalmente comprendió que había sido demasiado ingenuo. Aquello estaba muy lejos de ser un juego. Las personas sin experiencia en combate, incluso armadas, eran poco más que presas esperando ser sacrificadas. En medio del caos, un estudiante señaló hacia adelante. Todos siguieron la dirección que indicaba. Había una cueva a cierta distancia. Algunos estudiantes notaron que los goblins no atacaban a quienes se encontraban dentro de ella. Tras observar durante unos segundos, confirmaron que quienes habían llegado a la entrada parecían estar a salvo. Sin pensarlo dos veces, gran parte del grupo salió corriendo hacia la cueva. Shaolin observó cómo desaparecían en esa dirección. Aparentemente, aquel lugar era seguro por el momento. Sin embargo, recordó algo importante. La protección temporal de la zona segura no duraría para siempre. Por eso apretó con fuerza la empuñadura de su daga. No podía permitirse entrar en pánico. Necesitaba mantener la calma y analizar la situación, porque, sin importar lo que ocurriera, quedarse esperando la eliminación no era una opción. Con ese pensamiento, realizó un movimiento preciso con la daga. Inmediatamente apareció una notificación. Has obtenido 2 puntos de experiencia en dominio básico de daga. Al ver el mensaje, Shaolin sonrió ligeramente. Al menos había encontrado una forma de fortalecerse mientras luchaba por sobrevivir. Con eso, Shaolin observó su daga y confirmó lo que ya sospechaba. Para ganar experiencia, la postura debía ser correcta y cada movimiento tenía que ejecutarse con toda la fuerza posible. Debido a sus bajos atributos, sabía que no podía desperdiciar energía. Cada ataque debía contar. Por eso decidió familiarizarse con el arma lo más rápido posible antes de comenzar a luchar seriamente. Después de un tiempo, los estudiantes refugiados en la cueva notaron que la protección estaba a punto de terminar. El nerviosismo comenzó a extenderse. Algunos afirmaban que la misión de admisión era imposible de completar. Otros se quejaban de que las armas de largo alcance apenas acertaban sus objetivos y que los goblins eran demasiado rápidos. Mientras tanto, Heu Xiaoyui permanecía sentada observando a Shaolin entrenar. Para ese momento, él ya estaba bastante agotado. Finalmente, la joven se acercó. Lo que estás haciendo no tiene mucho sentido. Shaolin levantó la mirada. ¿Por qué lo dices? Según mis cálculos, llevar una habilidad de arma al nivel 2 con una eficiencia normal toma aproximadamente 1 hora. El límite de tiempo de la misión no nos permite aprovechar ese método. Shaolin la observó con cierta admiración. Era evidente que tenía una gran capacidad de análisis. Y, según sus propios cálculos, ella estaba en lo correcto. Normalmente se necesitaría cerca de 1 hora para alcanzar el nivel 2. Sin embargo, su situación era diferente. Gracias al talento alumno estrella, su velocidad de aprendizaje era mucho mayor. Según la barra de progreso de su sistema, estaba a punto de subir de nivel. Por supuesto, decidió guardar ese detalle para sí mismo. Gracias por la advertencia, respondió. Pero en realidad solo estoy acostumbrándome al arma. Luego cambió de tema. ¿Descubriste algo mientras observabas a los goblins? Heu Xiaoyui mostró una ligera sorpresa. ¿Sabías que los estaba observando? Shaolin asintió. Claro, es como en los videojuegos. Antes de atraer la atención de un monstruo, primero hay que estudiar cómo funciona. La joven negó con la cabeza. Yo no juego videojuegos. Shaolin pudo imaginarlo perfectamente. Entonces aclaró la garganta y continuó. Por lo que observé, los goblins tienen un ataque y una defensa bastante bajos, aproximadamente equivalentes a un rango F. Mientras hablaba, señaló hacia el exterior de la cueva. Su defensa es muy débil. Sus puntos vitales son la cabeza y el pecho. Después de analizar la situación, llegó a una conclusión. Si alguien supera el miedo, derrotar a uno de ellos en un combate individual no debería ser demasiado complicado. Luego añadió, en realidad, la misión no es tan difícil, lo complicado es que todos están aterrados. Al mirar a una estudiante que temblaba de miedo en un rincón, continuó, si pierden el valor para luchar, también perderán cualquier posibilidad de ganar. Heu Xiaoyui observó el contador del sistema. La protección de la cueva terminará en 2 minutos. Shaolin asintió. Entonces es hora de salir. No podían quedarse escondidos para siempre. Sin embargo,
Justo cuando estaban a punto de partir, Wang Dalan se colocó frente a ellos. ¿Y a dónde creen que van? Luego volvió a dirigirse a Heu Xiaoyui. Forma equipo conmigo. Se señaló a sí mismo con orgullo. Con nuestros atributos podremos eliminar cualquier cosa que aparezca. Después lanzó una mirada despectiva hacia Shaolin. Pero llevar a alguien como él solo sería una carga. Heu Xiaoyui permaneció tranquila. Llegar a la zona segura no será difícil. Luego continuó. La verdadera dificultad y las mejores recompensas están en la misión del Rey Goblin. Wang Dalan negó inmediatamente. Eso es solo una misión opcional. Después añadió. Ni siquiera sabemos dónde está ese supuesto Rey Goblin. Todavía estamos intentando sobrevivir y tú ya estás pensando en derrotar al jefe. Shaolin intervino en la conversación. Si esa misión existe, significa que puede completarse. Todos voltearon a verlo. Entonces continuó con su razonamiento. Y si el Rey Goblin aún no ha aparecido, probablemente exista algún requisito para activarlo. Comenzó a enumerar posibilidades. Podría depender del tiempo transcurrido, del número de estudiantes sobrevivientes, o de la cantidad de goblins eliminados. Heu Xiaoyui analizó las opciones. El tiempo puede descartarse. Todos la escucharon atentamente. La academia no dejaría solo unos minutos para enfrentarnos al jefe final. Luego añadió, tampoco creo que dependa del número de estudiantes restantes. Tras unos segundos de reflexión, ambos llegaron a la misma conclusión. Entonces solo queda una posibilidad. La cantidad de goblins eliminados, completó Shaolin. Luego agregó, mi apuesta es que el jefe aparecerá cuando eliminemos cierto porcentaje de las criaturas del bosque. En ese momento, la estudiante que había estado temblando levantó la mano tímidamente. ¿No sería suficiente con completar la misión obligatoria? Todos la miraron. Ella continuó, los goblins ya son bastante aterradores. No quiero imaginar qué tan fuerte será el Rey Goblin. Shaolin comprendía perfectamente su miedo. Sin embargo, respondió con calma, porque esta prueba no tiene penalización por eliminación. La joven lo observó confundida. Si fracasamos, no perderemos nada. Luego señaló las recompensas de la misión. Pero si tenemos éxito, la ganancia será enorme. Su voz se volvió más firme. Si todos piensan únicamente en escapar, estaremos desperdiciando una oportunidad única. Después hizo una pregunta a todo el grupo. ¿De verdad creen que después de entrar a la academia seguirá siendo tan fácil conseguir créditos sin correr riesgos? Nadie respondió, porque todos conocían la respuesta. No, definitivamente no. Entonces, si tenemos la oportunidad de obtener más créditos y más puntos de intercambio, ¿por qué no intentarlo? Las palabras comenzaron a surtir efecto. Los estudiantes empezaron a recuperar el ánimo. Algunos incluso enderezaron la espalda y sujetaron con más firmeza sus armas. Después de todo, no había castigo por fracasar. Valía la pena arriesgarse. Sin embargo, Wang Dalan seguía sin estar convencido. Miró a los demás y habló con desprecio. ¿De verdad van a escuchar a alguien tan inútil como él? Luego se golpeó el pecho con orgullo. Si este grupo va a avanzar, será gracias a mis 32 puntos de atributos iniciales. No gracias a las palabras de alguien como Shaolin. Heu Xiaoyui dejó algo muy claro. 32 puntos de atributos apenas están un poco por encima de una persona común. Wang Dalan no recibió bien esas palabras. Entonces, ¿cuántos atributos tienes tú? Heu Xiaoyui tomó aire con calma, levantó el bastón y lo apuntó hacia él. 46 puntos de atributos iniciales. Luego añadió con total tranquilidad. Ahora puedes cerrar la boca. Wang Dalan observó el bastón frente a él y decidió no responder. Mientras tanto, Shaolin se quedó sorprendido. Sabía que sus propios atributos sumaban apenas 9 puntos. Eso significaba que los atributos de Heu Xiaoyui eran más de 5 veces superiores a los suyos. La joven caminó hasta colocarse frente a todos los estudiantes. Escuchen con atención. La multitud guardó silencio. Si quieren superar esta prueba y obtener las recompensas adicionales, tendrán que seguir mis instrucciones. Luego continuó. Solo trabajando juntos podremos completar la mayor cantidad de misiones posible. Tras decir eso, miró a Wang Dalan. Tus atributos son altos, así que te encargarás de atraer la atención de los goblins en la primera línea. Aunque no le gustaba recibir órdenes, terminó aceptándolo. Entendido. Después, Heu Xiaoyui se dirigió a quienes poseían armas de largo alcance. Ustedes proporcionarán apoyo desde la retaguardia. Finalmente organizó a todos en grupos de 3 personas. La formación era sencilla. Cada grupo debía cubrir a los demás mientras eliminaban goblins y avanzaban hacia la misión. Cuando estaba a punto de asignarle una tarea a Shaolin, él habló primero. Yo me moveré por el campo de batalla. La joven lo observó en silencio. Intervendré cuando sea necesario y me encargaré de rematar a los goblins heridos. Luego explicó su razonamiento. Mis atributos son demasiado bajos para combatir directamente durante mucho tiempo. Necesito evitar enfrentamientos innecesarios. Heu Xiaoyui comprendió la lógica detrás de la decisión y aceptó. Con el plan definido, todos abandonaron la cueva. Apenas salieron, Wang Dalan se lanzó al frente. Su espada pesada comenzó a abrirse paso entre los goblins. Los estudiantes armados con arcos permanecieron detrás. Cada vez que una criatura intentaba acercarse, una lluvia de flechas la obligaba a retroceder o la eliminaba antes de llegar. Sin embargo, uno de los goblins logró esquivar los disparos. La criatura avanzó directamente hacia un estudiante. Antes de que pudiera alcanzarla, una figura apareció de repente. Shaolin, con un movimiento rápido de la daga, eliminó al monstruo. La joven respiró aliviada y le agradeció. Mientras observaba el combate,
Shaolin confirmó que debía seguir actuando de la misma manera. No enfrentaría a los monstruos de frente, conservaría energía, esperaría el momento adecuado y daría el golpe final. Siguiendo esa estrategia, comenzó a aparecer una y otra vez en distintos puntos del campo de batalla, siempre en el instante preciso, siempre cuando un goblin estaba a punto de caer. Poco a poco fue acumulando eliminaciones. Varios estudiantes empezaron a notarlo. ¿No es ese el que tenía atributos de un solo dígito? Sí, pero siempre aparece cuando los monstruos están más vulnerables. Por otro lado, Wang Dalan seguía convencido de que todo era cuestión de suerte. Pensaba que Shaolin simplemente estaba aprovechándose del trabajo de los demás. Sin embargo, Hou Xiaoyui tenía una opinión distinta. No creía que fuera suerte. Había observado cómo Shaolin evitaba constantemente la línea de visión de los goblins. Además, parecía capaz de anticipar sus movimientos antes de que ocurrieran. Mientras continuaba luchando, apareció una nueva notificación frente a Shaolin. Has obtenido 6 puntos de experiencia en dominio básico de daga. Punto crítico alcanzado. Dominio básico de daga ha subido al nivel 2. Shaolin sintió una gran satisfacción. En ese momento recordó algo. Meses atrás había conseguido un videojuego de realidad virtual inmersiva. Había pasado 2 meses completos jugando sin descanso. Gracias a esa experiencia, ahora podía identificar oportunidades y ejecutar remates con una precisión que la mayoría de los estudiantes no poseía. Entonces apareció otra notificación. Verificación completada. Primer estudiante de esta generación en alcanzar el nivel 2 en una habilidad. Recompensa especial para estudiantes de primer ingreso activada. Shaolin abrió los ojos con interés. La recompensa consistía en una habilidad gratuita compatible con sus capacidades actuales. Golpe pesado. Requisitos. Fuerza igual o superior a 1. Cualquier arma física de combate cuerpo a cuerpo. Descripción. Después de acumular fuerza durante un breve instante, el usuario ejecuta un ataque más poderoso. La potencia del golpe depende directamente del atributo de fuerza actual. Sin embargo, el uso continuo acelera el consumo de energía física. Por ello, se recomienda esperar al menos un minuto entre cada utilización. Shaolin no pudo evitar entusiasmarse. No solo había subido de nivel, también había conseguido una nueva habilidad. Además, sabía que solo necesitaba eliminar un goblin más para completar la primera misión opcional. Justo entonces, una criatura cayó al suelo tras recibir varios ataques. Shaolin reaccionó de inmediato. Se lanzó hacia adelante y ejecutó el golpe final. La notificación apareció al instante. Misión opcional 1 completada. Has eliminado 5 goblins. Shaolin soltó un suspiro de alivio. Había conseguido su primera recompensa adicional, pero justo después ocurrió algo inesperado. Los goblins restantes comenzaron a desaparecer. Wang Dalan observó la escena confundido. Al mismo tiempo, todos los estudiantes escucharon una voz proveniente del sistema. La población de goblins ha sido reducida en 1/3. Condición oculta completada. El rey goblin aparecerá próximamente. El ambiente se volvió tenso. Nadie dijo una palabra. Segundos después, una enorme figura emergió frente a ellos. Era el rey goblin. Su tamaño superaba ampliamente al de cualquier otro goblin que hubieran visto. La criatura inhaló profundamente. Luego lanzó un rugido ensordecedor. La onda sonora atravesó el bosque entero. Muchos estudiantes se cubrieron los oídos de inmediato. La presión era tan intensa que sentían como si sus tímpanos fueran a romperse. Shaolin y Hou Xiaoyui permanecieron atentos. Frente a ellos se encontraba el jefe final de la prueba de admisión. El verdadero desafío apenas acababa de comenzar. Shaolin observó atentamente al rey goblin y comprendió por qué los demás goblins habían desaparecido. Todo indicaba que habían sido retirados para dar paso al verdadero jefe de la prueba. La enorme barra de vida que flotaba sobre la criatura provocó una nueva ola de pánico entre los estudiantes. Al compararla con sus propias barras de salud, muchos sintieron que era imposible ganar. Algunos incluso dejaron caer sus armas. Pensaban que enfrentarse a semejante monstruo era una locura. Sin perder tiempo, comenzaron a correr en distintas direcciones. «Esperen», gritó Shaolin. «No se dispersen», pero ya era demasiado tarde. Mientras observaba la situación, recordó algo que había notado durante el combate. Los goblins tenían un campo de visión limitado. Sin embargo, compensaban esa debilidad con un oído y un olfato extremadamente desarrollados. En cuanto el rey goblin detectó el movimiento de los estudiantes, giró la cabeza hacia ellos. Wang Dalan apretó los dientes. «¿Por qué tienen tanto miedo? Somos más numerosos». Sin pensarlo demasiado, cargó directamente contra el jefe. «Solo tenemos que atacarlo juntos». El rey goblin ni siquiera retrocedió. Simplemente levantó un brazo y golpeó a Wang Dalan de frente. El impacto fue brutal. Su cuerpo salió despedido y se estrelló violentamente contra el suelo. La barra de vida de Wang Dalan cayó de golpe. Instantes después, fue eliminado de la prueba. Al ver aquello, los estudiantes perdieron la poca calma que les quedaba. La formación se rompió por completo. Todos comenzaron a correr desesperadamente. El rey goblin aprovechó el caos. Con una simple pisada aplastó a varios estudiantes. Luego balanceó su enorme garrote. 2 alumnos fueron alcanzados por el ataque al mismo tiempo. La onda de choque lanzó a un estudiante por el aire. Cuando cayó al suelo,
quedó completamente indefensa frente al monstruo. Justo cuando parecía que sería eliminada, una esfera de energía impactó contra el brazo del Rey Goblin. La criatura se detuvo. Confundida por el ataque inesperado, desvió su atención durante un instante. La estudiante aprovechó esa oportunidad para escapar. A lo lejos, Hou Xiaoyui bajó lentamente su bastón. Su expresión mostraba cierta frustración. Había fallado el objetivo que realmente buscaba. Golpear una extremidad reducía considerablemente el daño. Necesitaba impactar un punto vital para causar heridas importantes. Mientras observaba el campo de batalla, comprendió que su plan original había fracasado. La idea era sencilla. Los combatientes cuerpo a cuerpo distraerían al jefe. Los usuarios de ataques a distancia atacarían desde atrás. Si todos cooperaban hasta agotar sus recursos, derrotar al Rey Goblin habría sido posible. Pero ahora la formación estaba completamente destruida. Los estudiantes corrían por todas partes. Nadie seguía órdenes. Nadie luchaba como un equipo. Hou Xiaoyui permaneció inmóvil frente al monstruo. El Rey Goblin no desperdició la oportunidad. Levantó su enorme garrote y preparó un ataque. Entonces escuchó una voz. Idiota, corre. Era Shaolin. Al instante siguiente apareció frente al jefe. Su daga dejó una herida superficial sobre el cuerpo del monstruo. El daño fue mínimo, pero consiguió exactamente lo que buscaba. La atención del Rey Goblin cambió de objetivo. Furioso, levantó el garrote y atacó a Shaolin. Por suerte, él logró esquivarlo por muy poco. Mientras retrocedía, analizó lo que había visto durante el combate. El jefe siempre priorizaba al objetivo más cercano. Esa era una información muy valiosa. Aprovechando la distancia ganada, comenzó a gritar hacia los estudiantes que seguían escondidos. Los demás goblins ya desaparecieron. Varias personas levantaron la cabeza. Solo queda el Rey Goblin. Shaolin continuó. No entren en pánico. No llamen su atención. Luego señaló a la criatura. Mantengan la distancia y ataquen desde lejos. Su idea era simple. Si todos colaboraban, aunque fuera durante unos segundos, podrían crear una oportunidad para derrotar al jefe. Una estudiante arquera que aún temblaba de miedo recogió su arco. Finalmente decidió intentarlo. Shaolin aprovechó ese momento. Hou Xiaoyui. La joven levantó la vista. Busca una oportunidad para reducir su vida. Tu poder de ataque es el más alto. Ella asintió. Poco después, la arquera y Hou Xiaoyui dispararon al mismo tiempo. Las flechas y las esferas de energía golpearon al monstruo. La barra de vida del Rey Goblin descendió rápidamente, hasta quedar por debajo de la mitad. El enorme garrote cayó al suelo. La arquera observó la escena con esperanza. Parecía que la estrategia estaba funcionando. Sin embargo, Shaolin no bajó la guardia. Sigan atacando. El Rey Goblin respondió con un rugido aún más aterrador que el anterior. Luego levantó un puño gigantesco y lo estrelló contra el suelo. La tierra se agrietó al instante. Rocas y fragmentos salieron disparados en todas direcciones. Cuidado, advirtió Shaolin. Pero una de las piedras impactó directamente contra la arquera. Su barra de vida se vació al instante. La estudiante fue eliminada. Ahora solo quedaban dos personas capaces de seguir luchando. Shaolin y Hou Xiaoyui. Ambos observaron al jefe con seriedad. La joven apretó el bastón entre sus manos. ¿Todavía tenemos posibilidades de ganar? Shaolin no respondió de inmediato. Primero necesitaba información. ¿Cuánta energía mágica te queda? Hou Xiaoyui revisó sus datos. Como máximo podré lanzar 2 esferas de energía más. Shaolin asintió. Era suficiente. Con eso basta. La joven lo miró sorprendida. Entonces él explicó. Si logramos golpear su cabeza, el daño será mucho mayor. Después añadió, solo necesitas acertar una vez. Hou Xiaoyui frunció el ceño. No será fácil. Es demasiado rápido y mi precisión aún no es suficiente. Shaolin volvió la vista hacia el Rey Goblin. Su mirada se volvió firme. Entonces haré que deje de moverse. Sin perder tiempo, activó su talento alumno estrella. La información del monstruo apareció frente a sus ojos. Habilidad, onda de choque. Efecto, inflige daño de impacto a todos los objetivos en un radio de 5 metros. Efecto adicional, aturdimiento durante 3 segundos. Al comprender el funcionamiento de la habilidad, Shaolin comenzó a correr. Mientras avanzaba, no pudo evitar recordar su pasado. Durante años había sido considerado un inútil. Sin importar cuánto se esforzara, siempre terminaban etiquetándolo de la misma manera. Pero ahora, por primera vez, sentía que aquel talento que acababa de obtener podía convertirse en la clave para cambiar su destino. Al comprender el funcionamiento de la habilidad onda de choque, Shaolin sintió que finalmente había encontrado una oportunidad. Sin dudarlo, corrió directamente hacia el Rey Goblin. La criatura respondió levantando ambos brazos. Era evidente que estaba preparando nuevamente su habilidad especial. Mientras avanzaba, Shaolin recordó la información que había obtenido gracias a su talento. La onda de choque del Rey Goblin se activaba golpeando el suelo con ambas manos. Sin embargo, la versión que él había copiado funcionaba de manera diferente. En su caso, la activación dependía del impacto de su arma contra el suelo. Esa diferencia era crucial. Debido a la enorme estatura del jefe, el movimiento de preparación del monstruo era más lento. Por lo tanto, la activación de su habilidad debería ser más rápida. Con esa idea en mente, Shaolin utilizó la habilidad copiada. Un instante después, descargó su
espada contra el suelo. La onda de choque fue liberada. Las dos habilidades colisionaron violentamente. Una poderosa explosión de energía sacudió toda la zona. Tanto Shaolin como el Rey Goblin fueron lanzados hacia atrás por el impacto. A pesar del dolor, Shaolin sonrió. Su razonamiento había sido correcto. Sin embargo, no tuvo tiempo para celebrar. El Rey Goblin volvió a levantarse y cargó otra vez contra él. Shaolin sabía que no podía repetir la misma estrategia. La habilidad copiada tenía un tiempo de reutilización de 30 segundos. Todavía debía esperar. Justo entonces, una explosión golpeó la mano del monstruo. El Rey Goblin rugió de dolor. Shaolin giró la cabeza. Era Heu Xiaoyui. La joven aprovechó la apertura para atacar. Shaolin, gritó ella, no podré aguantar mucho más. Luego añadió, solo me queda un disparo. Aunque había visto lo ocurrido, seguía sin entender cómo alguien con atributos tan bajos había logrado interrumpir la habilidad del jefe. Pero el Rey Goblin no les dio tiempo para explicaciones. La criatura arrancó una enorme roca del suelo. Al verla, Shaolin comprendió inmediatamente el peligro. Estaba demasiado cerca. Incluso si intentaba esquivarla, las posibilidades de éxito eran mínimas. Además, la onda de choque seguía en enfriamiento. Entonces una idea apareció en su mente. Cuando el Rey Goblin lanzó la roca, Shaolin tomó una decisión inesperada. No intentó esquivarla. En lugar de eso, levantó un brazo para bloquear el golpe. El impacto fue brutal. Heu Xiaoyui observó la escena con preocupación. Durante unos segundos, una nube de polvo cubrió el lugar. Cuando finalmente se disipó, la voz de Shaolin volvió a escucharse. Sigo vivo. La joven respiró aliviada. Sin embargo, la situación estaba lejos de ser buena. Shaolin había perdido un brazo. La sangre corría por su cuerpo mientras observaba el contador de reutilización de la habilidad. 7 segundos. Solo necesitaba aguantar 7 segundos más. Mientras tanto, el Rey Goblin volvió a preparar su onda de choque. Shaolin observó el movimiento. Luego corrió directamente hacia la criatura. Deslizándose por debajo de sus piernas, llegó hasta el punto donde el enorme cuerpo del monstruo tenía menos estabilidad. Era una posición peligrosa, pero también era perfecta para lo que tenía en mente. 3 segundos, 2 segundos, 1. El contador terminó. Shaolin levantó la espada con la única mano que le quedaba, y la clavó con todas sus fuerzas contra el suelo. La onda de choque explotó bajo el cuerpo del Rey Goblin. Debido a la corta distancia, el jefe recibió el impacto de lleno. La criatura perdió el equilibrio. En ese instante, Shaolin giró la cabeza. Heu Xiaoyui. Ahora, la joven no dudó. Reunió la poca energía mágica que le quedaba, y lanzó su última esfera de energía. El proyectil atravesó el aire, y golpeó directamente la cabeza del Rey Goblin. La barra de vida del monstruo descendió hasta cero. Un segundo después, el enorme cuerpo comenzó a desintegrarse. La voz del sistema resonó en todo el escenario. Misión opcional 2 completada. El Rey Goblin ha sido eliminado. La batalla había terminado. Shaolin dejó caer la espada. Toda la tensión acumulada desapareció de golpe. El agotamiento se apoderó de su cuerpo. Sus piernas cedieron, y cayó al suelo. Mientras su conciencia comenzaba a desvanecerse, pensó en algo importante. Probablemente no lograría completar la misión de llegar a la zona segura. Después de todo, ya no tenía fuerzas para moverse. Su visión comenzó a oscurecerse. Antes de perder el conocimiento por completo, alcanzó a ver a Heu Xiaoyui corriendo hacia él. La joven intentaba comprobar si seguía con vida. En otro lugar, lejos del campo de batalla, se celebraba una reunión entre instructores y directivos de la Academia Dawn. El director del departamento de admisiones fumaba tranquilamente un cigarro mientras observaba los informes. Todos ya conocen los resultados de las pruebas de ingreso de sus respectivas clases. Los instructores guardaron silencio. Entonces el director comenzó el resumen oficial. Ese año habían ingresado 1.360 estudiantes, distribuidos en 12 clases. Los resultados generales fueron los siguientes. Rango F, 560 estudiantes. Rango D, 450 estudiantes. Rango C, 200 estudiantes. Rango B, 83 estudiantes. Rango A, 52 estudiantes. Rango S, 15 estudiantes. Varios instructores comenzaron a comentar entre ellos. Uno de ellos recordó que para obtener una calificación S era necesario completar las 3 misiones y además sobrevivir. Otro preguntó si los estudiantes de ese año eran especialmente talentosos. Un instructor respondió que en su clase habían aparecido 2 estudiantes con talentos especiales. Otro comentó que también tenía 2, aunque ambos eran de rango B. El director asintió. Después de la verificación final, esta generación cuenta con 13 estudiantes poseedores de talentos. Luego añadió, es la mejor promoción que hemos tenido en los últimos 10 años. Muchos profesores se mostraron satisfechos. Solo Chinuan permanecía desanimado. Golpeando la mesa con los dedos, preguntó, ¿mi clase fue la única que no tuvo estudiantes con talento? El director lo miró. No exactamente. Chinuan levantó la vista. Entonces el director sonrió. La clase 7 rompió 2 récords históricos de la academia. Toda la sala quedó en silencio. Primero, 2 estudiantes sin talento obtuvieron simultáneamente una calificación S. La sorpresa fue inmediata, pero el director aún no había terminado. Segundo,
Esa misma clase rompió el récord del atributo de inteligencia más alto entre los estudiantes de primer ingreso desde la fundación de la academia. Luego agregó, y también rompió el récord del menor total de atributos registrado hasta la fecha. Chinoan no podía creer lo que estaba escuchando. El director continuó, lo más increíble es que ambos récords pertenecen precisamente a esos dos estudiantes de la clase 7 que consiguieron la calificación S. La sala quedó completamente en silencio. Poco después, la voz del sistema volvió a escucharse. La prueba de ingreso ha finalizado, iniciando preparación para teletransportación. Todos los participantes fueron trasladados de regreso a la academia. Muchos se sorprendieron al descubrir que las heridas sufridas dentro de la mazmorra habían desaparecido por completo. Shaolin abrió los ojos lentamente. Sin perder tiempo, abrió la interfaz de misiones. Lo que vio lo dejó confundido. Había completado todas las misiones. Su evaluación final era de rango S. Como recompensa había obtenido 40 créditos y 800 puntos de intercambio. Shaolin revisó los datos una vez más. Algo no tenía sentido. Recordaba perfectamente haber perdido el conocimiento antes de llegar a la zona segura. Entonces, ¿cómo había logrado completar también esa misión? Cuando Shaolin miró a un lado y vio a Heu Xiaoyui regresar después de la teletransportación, no pudo evitar preguntarse si había sido ella quien lo llevó hasta la zona segura antes de que perdiera el conocimiento. En ese momento, la estudiante arquera que había estado aterrada dentro de la mazmorra se acercó corriendo. Shaolin, al llegar frente a él, le agradeció sinceramente. Explicó que, sin su ayuda, jamás habría conseguido una evaluación de nivel A. Luego bajó la mirada con cierta vergüenza. Comentó que al final no había sido de mucha utilidad, ya que terminó siendo eliminada por el ataque de área del Rey Goblin. Sin embargo, tenía curiosidad por saber cómo él y Heu Xiaoyui lograron derrotar al jefe después de que ella fuera eliminada. Shaolin tomó aire antes de responder. Conseguimos derrotarlo por poco. La arquera sonrió. Sabía que lo lograrían. En ese momento apareció Wang Dalan. Miró a Shaolin y comentó que todo había sido cuestión de suerte. Según él, si Shaolin no se hubiera apoyado en alguien con los atributos de Heu Xiaoyui, habría sido eliminado incontables veces. Antes de que la conversación continuara, Heu Xiaoyui se acercó con expresión seria. Necesito hablar contigo sobre lo que ocurrió durante la batalla. Shaolin asintió. Ambos se apartaron del resto de los estudiantes. Una vez que estuvieron solos, Shaolin le agradeció por haberlo ayudado a completar la misión de llegar a la zona segura. Heu Xiaoyui negó con la cabeza. Fue un beneficio mutuo. Los dos queríamos maximizar las recompensas. También señaló que, si Shaolin no hubiera interrumpido la habilidad del Rey Goblin y creado aquella oportunidad, ella nunca habría podido dar el golpe final. Shaolin observó a la joven. Cada vez le quedaba más claro que era una persona extremadamente analítica. Sin embargo, Heu Xiaoyui cambió de tema. Le explicó que, según sus cálculos, con los atributos que él había mostrado durante la evaluación inicial, debería haber sido imposible detener una habilidad del Rey Goblin. Por eso suponía que escondía algún secreto. Aún así, aclaró que no tenía intención de investigarlo. Y si alguien llegaba a preguntarle, tampoco diría nada. Shaolin soltó un suspiro aliviado. Gracias. Heu Xiaoyui sacó su placa de identificación. Entonces comentó que había descubierto que la inteligencia artificial integrada en la placa poseía una función de comunicación. Por esa razón propuso agregarse como contactos para poder comunicarse más fácilmente en el futuro. Luego le explicó que solo debía pensar en la palabra IA para abrir el panel básico. Ambos activaron sus interfaces al mismo tiempo. Heu Xiaoyui le pidió su número de registro. 201-1235. Pocos segundos después, Shaolin recibió una solicitud de amistad. La aceptó y el sistema confirmó que Heu Xiaoyui había sido añadida correctamente a su lista de contactos. Justo entonces apareció el instructor Chinoan. Su voz resonó por toda el área. Ordenó que todos los estudiantes que hubieran obtenido una evaluación F abandonaran el lugar y se reunieran inmediatamente en la entrada. Después indicó al resto que abrieran la navegación del mapa mediante la IA y se dirigieran al campo central de la academia. Mientras hablaba, Chinoan observó a Heu Xiaoyui y le pidió que se acercara un momento. Shaolin abrió el mapa. Descubrió que el campo central estaba ubicado cerca de las aulas públicas y que para llegar allí debían atravesar el patio principal. Mientras caminaba, no pudo evitar preguntarse si el instructor había llamado a Heu Xiaoyui debido a su evaluación de nivel S o por algún otro motivo. Al llegar al campo central, quedó sorprendido. Cada vez aparecían más y más estudiantes. Al observar la enorme cantidad de personas reunidas, se preguntó si la desaparición simultánea de tantos jóvenes en la Tierra no terminaría provocando algún tipo de conmoción. Poco después vio a Heu Xiaoyui regresar. ¿Todo está bien? Ella asintió. No dije nada que no debía decir. En ese momento, varias voces comenzaron a escucharse entre la multitud. Algunos estudiantes pedían espacio. Otros intentaban reorganizar las filas. Poco después, un joven atravesó la multitud hasta llegar a una plataforma situada en el centro del campo. Una vez allí, saludó a todos los presentes. Se presentó como el presidente del Consejo Estudiantil de la Academia Dawn. También explicó que el director llegaría un poco más tarde debido a ciertos asuntos urgentes. Mientras tanto, sería él quien daría la bienvenida oficial a los nuevos estudiantes. De repente, un rugido estremeció todo el lugar. Los estudiantes levantaron la vista al mismo tiempo. Una enorme criatura descendía desde el cielo. Shaolin abrió los ojos con sorpresa. Era un dragón, no una ilusión, no una proyección, un dragón real.
La criatura volvió a rugir mientras se aproximaba. El cuerpo de Shaolin se tensó por instinto. A varios metros de distancia, Heu Xiaoyui experimentó una sensación similar. Aquella presión era tan intensa que incluso respirar resultaba difícil. Pocos segundos después, el dragón aterrizó en medio del campo. Sobre su espalda viajaba un anciano. El hombre descendió tranquilamente y observó a los estudiantes. Perdón por la demora. Tuve que resolver algunos asuntos antes de venir. Aquel anciano era el director de la Academia Dawn. El presidente del consejo estudiantil sonrió con cierta incomodidad. Director, creo que su entrada fue un poco exagerada. El anciano lo miró con molestia. ¿Crees que quería llegar montado en un lagarto volador gigante? Luego señaló al dragón. Explicó que acababa de regresar de un lugar muy lejano y que, debido a la falta de tiempo, no tuvo más opción que utilizarlo como transporte. Sin embargo, también comentó que no esperaba que la criatura estuviera tan alterada como para asustar a los nuevos estudiantes. Después dirigió una mirada severa al dragón. Y más te vale comportarte. Si vuelves a asustar a mis estudiantes, terminarás convertido en un sofá. El enorme dragón guardó silencio mientras todos los presentes observaban la escena sin saber cómo reaccionar. Mientras observaba al director, Shaolin no pudo evitar sentirse intrigado. Hasta donde sabía, aquella persona era la única dentro de la academia con autorización para ver la información relacionada con su talento especial, estudiante ejemplar. Poco después, el director volvió a dirigirse a todos los estudiantes. Explicó que ya había revisado los resultados de los exámenes de ingreso y afirmó que la calidad de aquella generación era bastante buena. Mientras hablaba, giró ligeramente la cabeza. Shaolin se sorprendió al notar que el anciano parecía estar mirándolo directamente. Sin embargo, el director no dijo nada al respecto. Simplemente golpeó el suelo con su bastón. Una onda de energía se expandió por el campo y amplificó su voz. Normalmente debería presentarme primero, pero supongo que ahora mismo eso no es lo que más les interesa. Los estudiantes guardaron silencio. Muchos de ustedes llegaron aquí en circunstancias extrañas. Algunos incluso fueron traídos de formas bastante incómodas. Varias personas asintieron de inmediato. El director señaló hacia un lado. Si están molestos por ello, deberían culpar a ese sujeto. Todo fue obra del departamento de admisiones. Siempre encuentran el peor momento posible para entregar las cartas de aceptación. Las risas comenzaron a extenderse entre los estudiantes. Cuando tenga tiempo, estableceré una nueva norma. A partir de ahora, las admisiones deberán realizarse durante el día. Interrumpir a la gente en plena noche es realmente molesto. Los estudiantes estuvieron de acuerdo. Después de unos segundos, el director levantó una mano. Muy bien. Basta de bromas. Su expresión se volvió seria. Voy a responder las dos preguntas que seguramente todos tienen en mente. ¿Quiénes somos? ¿Y qué harán aquí? El silencio se apoderó de la plaza. Entonces el director habló con firmeza. Nosotros, en la Academia Amanecer, somos colonizadores. Muchos estudiantes quedaron pensativos. El mundo al que pertenecemos se llama Planeta Norma, también conocido como el Nuevo Mundo. El único propósito de la Academia Amanecer es formar a la mejor vanguardia de colonizadores. Norma es el territorio al que irán a luchar, y también es la tierra que conquistarán en el futuro. El director continuó. La vida que seguía un guión terminó en el momento en que abrieron su carta de aceptación. A partir de hoy, entre ustedes podría surgir un general capaz de liderar legiones y expandir territorios. También podría aparecer un gran archimago que descubra la verdad del mundo y domine sus leyes, o incluso alguien destinado a gobernar y establecer las reglas de la nueva era. Sus palabras hicieron que muchos estudiantes escucharan con atención. Poder, conocimiento, autoridad, incluso la inmortalidad. Todos los tesoros del Nuevo Mundo estarán al alcance de quienes sean capaces de obtenerlos. Después de una breve pausa, el director añadió. Sin embargo, antes de terminar, debo anunciar una nueva regla. Según las normas antiguas, los estudiantes de primer año tenían completamente prohibido poner un pie en el Nuevo Mundo, pero eso cambiará a partir de esta generación. Muchos estudiantes levantaron la vista. Los 3 mejores estudiantes del examen general del primer semestre obtendrán el derecho de ingresar al Nuevo Mundo antes que el resto. Apenas terminó de hablar, el presidente del consejo estudiantil intervino. Director, esa decisión afecta directamente la seguridad de los estudiantes de primer año. Creo que debería reconsiderarla. El director lo observó en silencio. La presión que emanaba de él hizo que el presidente se quedara callado de inmediato. Finalmente, el anciano respondió. El asunto está decidido. No pienso discutirlo. Y con esas palabras dio por concluida la reunión. Mientras los estudiantes comenzaban a dispersarse, Shaolin reflexionó sobre lo ocurrido. La reacción del presidente del consejo estudiantil había sido demasiado exagerada. Aquella nueva norma parecía ocultar algo importante. Sin embargo, no pensaba preocuparse por eso de momento. Su prioridad seguía siendo la misma: aprovechar todos los recursos de la academia para fortalecerse. Mientras caminaba, escuchó una voz detrás de él. Espera un momento. Al darse la vuelta, vio al instructor Chuan. ¿Ocurre algo? Chuan asintió. Según las reglas de la academia,
el estudiante con mejor desempeño en el examen de ingreso se convierte automáticamente en representante de clase. Shaolin lo observó sin entender a dónde quería llegar. El instructor continuó. Por alguna razón, Xiao Yui rechazó el cargo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Que el puesto pasó a ti. Shaolin guardó silencio. Chuan cruzó los brazos. Ser representante de clase otorga créditos adicionales, cuotas especiales de recursos y varios privilegios. Para alguien con atributos tan bajos como los tuyos, esas ventajas son prácticamente una tabla de salvación. Luego añadió, eso sí, después del examen general de los primeros 3 meses habrá una nueva elección, y para entonces probablemente no podrás conservar el cargo aunque quisieras. En ese instante apareció una notificación del sistema. Has sido designado por el instructor Qin Chuan como representante interino de la clase 7 del primer año. Tras decir lo que tenía que decir, el instructor se marchó. El manual para estudiantes de primer año será enviado a través de la IA. Léelo cuando tengas tiempo. Shaolin observó la notificación. Todavía tenía curiosidad por descubrir cuáles eran exactamente los privilegios de un representante de clase. Más tarde, ya en los dormitorios estudiantiles, la encargada del edificio comenzó a explicarle las normas. El dormitorio se cierra a las 7 de la noche y abre a las 6 de la mañana. Si no duermes aquí, perderás créditos. Mientras revisaba sus datos, la mujer se detuvo. Había visto algo en su registro. Así que eres el representante de clase de este año. Su actitud cambió de inmediato. Nada de eso. Solo soy un representante temporal. No seas tan modesto. La mujer sonrió. Nadie llega a representante de clase por casualidad. Luego le entregó un conjunto de ropa. Este es tu uniforme. Los colores cambian cada año. Los estudiantes de segundo año usan azul, pero los de primer año visten de verde. Después lo condujo por el edificio hasta una habitación. Esta será tu habitación. Shaolin observó el lugar. Era una habitación individual. Los representantes interinos tienen habitaciones privadas. Los demás estudiantes de primer año deben compartir cuarto con otra persona. Finalmente, la encargada le entregó el control de acceso. Recuerda que las compras, la asistencia a clases y prácticamente todos los trámites de la academia se realizan mediante la placa de identificación. Shaolin guardó el dispositivo. Su nueva vida dentro de la academia Amanecer acababa de comenzar. Además, Han Ting le recomendó que no perdiera ese puesto bajo ninguna circunstancia. Después de terminar las explicaciones, se presentó formalmente. Mi nombre es Han Ting. Si tienes alguna duda sobre los estudios o sobre la vida en la academia, puedes agregarme como amiga y preguntarme cuando quieras. Shaolin sonrió. Gracias por tu ayuda. Antes de marcharse, Han Ting recordó algo importante. No olvides elegir tus asignaturas. Cuando ella se fue, Shaolin se quedó pensativo. Había notado que la encargada se volvió mucho más amable después de descubrir que era el representante de clase. Eso confirmó sus sospechas. Los privilegios de los que había hablado el instructor Chuan debían tener bastante peso dentro de la academia. Al observar todo a su alrededor, llegó a una conclusión sencilla. La Academia Amanecer tenía una marcada división de clases, y en aquel lugar, la fuerza determinaba el estatus de una persona. Sin embargo, antes de preocuparse por eso, tenía un asunto más urgente: elegir sus materias. Cerró los ojos y abrió el panel de selección de cursos. La cuadrícula de atributos básicos mostraba las siguientes opciones: esgrima básica, técnica de sable, técnica de puños, arquería, meditación. La cuadrícula de atributos secundarios incluía técnica corporal, percepción, equilibrio, concentración, tenacidad, técnica de movimiento, bloqueo, evasión. Además, existían 3 materias obligatorias: historia general del mundo de Norma, lenguaje universal de Norma, geografía de Norma. Shaolin observó la larga lista. Había muchas opciones. Sin embargo, sabía que las materias obligatorias no podían evitarse. Además, debía escoger una asignatura de combate básico y 3 materias secundarias. Respiró hondo y comenzó a analizar sus posibilidades. Sus atributos seguían siendo su mayor debilidad. Necesitaba mejorarlos lo antes posible. Pero también poseía una ventaja única. El talento de estudiante sobresaliente duplicaba su eficiencia de aprendizaje. Desperdiciar ese beneficio sería un error. Tras pensarlo cuidadosamente, tomó su decisión. Escogió esgrima básica como materia principal de combate. Era una disciplina versátil y relativamente sencilla de aprender. Después eligió técnica corporal para aumentar su capacidad de supervivencia. También seleccionó meditación para fortalecer su poder mental. Finalmente confirmó todas las materias. En aquel lugar, la fuerza lo era todo, y necesitaba crecer lo más rápido posible. Al día siguiente, Shaolin se encontraba en el campo de entrenamiento de esgrima básica. Una y otra vez repetía los mismos movimientos. Mientras entrenaba, iba acumulando experiencia en la habilidad. Pronto descubrió algo importante. Al igual que ocurría con la daga, la verdadera fuerza de un corte con espada larga nacía de la cintura y no de la muñeca. Gracias al efecto pasivo de estudiante sobresaliente, su velocidad de aprendizaje era el doble que la de una persona normal. Por eso continuó practicando sin descanso. Si lograba dominar ese principio fundamental, sus movimientos serían más rápidos y eficientes. Poco tiempo después apareció una notificación: habilidad esgrima básica aumentada de nivel. Nivel actual, 3. Atributo fuerza, 2-3. Shaolin observó el mensaje. Había tardado aproximadamente 30 minutos en subir del nivel 1 al 2. Después necesitó cerca de 1 hora para alcanzar el nivel 3. Incluso con el bono de aprendizaje,
el tiempo requerido aumentaba con cada nivel. Además, el incremento de la habilidad había mejorado directamente su atributo de fuerza. Su teoría era correcta. Sin embargo, el entrenamiento también había llevado su cuerpo al límite. Terminó sentado en el suelo mientras respiraba con dificultad. Sus brazos estaban completamente agotados. Sentía como si pudieran desprenderse en cualquier momento. Fue entonces cuando alguien clavó una espada en el suelo con firmeza. La base de esta generación de estudiantes es incluso peor de lo que esperaba. La persona observó a todos los alumnos presentes. Con niveles tan bajos, realmente me pregunto cómo se atrevieron a inscribirse en mi clase. Era Chan Na, un estudiante de tercer año que actuaba como profesora sustituta de esgrima básica. La joven recorrió el campo con la mirada. Escuchen bien, si hoy no alcanzan el nivel 3 en esgrima básica, nadie abandonará esta clase. Las expresiones de los estudiantes cambiaron al instante. Algunos comenzaron a desesperarse. Si lo hubiera sabido, jamás habría escogido esta materia. Solo para subir del nivel 1 al 2 necesito entrenar durante horas. Mientras los demás se quejaban, Shaolin caminó directamente hacia la profesora sustituta. Profesora, Chan Na lo observó. ¿Qué ocurre? Ya alcancé el nivel 3 de esgrima básica. Según el horario, mi próxima clase de meditación básica comenzará pronto. Quisiera saber si puedo retirarme antes para asistir. La joven lo miró durante unos segundos. Luego habló con evidente incredulidad. ¿Me estás diciendo que durante el primer día de clases, en menos de 2 horas, llevaste esgrima básica hasta nivel 3? Así es. No estoy bromeando. Chan Na cruzó los brazos. ¿Eres Shaolin? El estudiante de atributos de un solo dígito que consiguió una evaluación S durante el examen de ingreso. El mismo del que dicen que fue cargado por sus compañeros. La profesora negó con la cabeza. Si quieres saltarte la clase, al menos inventa una excusa más creíble. ¿De verdad crees que es mi primer día enseñando a principiantes? Shaolin permaneció tranquilo. El panel de datos puede demostrarlo. Si no me cree, puede comprobarlo usted misma. Ella se rió mientras liberaba su poder por todo el campo de entrenamiento. El sistema notificó que la profesora sustituta había solicitado la activación del privilegio avanzado de enseñanza y que, debido a ello, el campo de simulación de entrenamiento omnilínea sería abierto pronto. Leon quedó confundido por lo que estaba viendo. Mientras tanto, Chan Na se equipó con su traje de combate y dejó claro que, en lugar de mirar sus aburridos datos, era mejor ir directamente al combate real. No pasó mucho tiempo antes de que el escenario cambiara por completo. El sistema les dio la bienvenida al campo de simulación de combate omnilínea. Mientras nuestro prota intentaba comprender lo que ocurría a su alrededor, Chan Na explicó que aquel era el espacio de entrenamiento definitivo construido por la academia, creado mediante la extracción de algunas de las leyes fundamentales del mundo de Norma a un costo astronómico de recursos. Entonces apareció de repente junto a él. Le informó que allí no sería eliminado de verdad, pero le pidió que recordara algo importante. Todas las sensaciones serían 100% reales. Después explicó que abrir aquel campo de simulación consumía una enorme cantidad de puntos de intercambio y que ella había invertido una fortuna para activarlo. En ese momento varios esqueletos armados se lanzaron contra Leon. La profesora lo llamó mocoso y comentó que, ya que afirmaba haber llevado su esgrima básica al nivel 3, tendría que demostrarlo en combate real. Luego se sentó tranquilamente. Explicó que aquellos esqueletos poseían una fuerza similar a la de los goblins del examen de ingreso. También añadió que, si lograba superar la mazmorra que había creado, le permitiría salir antes de clase y le otorgaría ese privilegio de forma permanente. Leon esquivó el primer ataque. Mientras se preparaba para enfrentar a los esqueletos, el sistema anunció una misión. Debía sobrevivir 40 minutos o eliminar 20 soldados esqueleto. Nuestro prota se preocupó. Jamás imaginó que la profesora abriría una mazmorra de ese tipo solo para poner a prueba su nivel. Aún así aceptó el desafío. Sujetó con firmeza su daga de hierro. Al observar a los esqueletos frente a él comprendió que tenía dos opciones. La primera era resistir hasta que se agotara el tiempo. La segunda era eliminar a todas las criaturas. Mientras esquivaba otro ataque, decidió tomar la ofensiva. Corrió hacia adelante y lanzó un corte al cuello de un esqueleto. Sin embargo, descubrió que no había sido suficiente para derrotarlo. Golpeó una segunda vez. Esta vez sí logró acabar con el primer soldado esqueleto. 1 de 20. Entonces llegó a una conclusión. Si atacaba los puntos débiles, podía eliminar cada enemigo con un promedio de 2 golpes. Se concentró rápidamente. 19 enemigos restantes. 38 golpes. A la distancia, Chan Na observaba con atención. Había creído que el muchacho se asustaría tanto que pediría cerrar la mazmorra de inmediato, pero mientras lo observaba con más detenimiento, notó algo diferente: la forma en que movía los pies, la manera en que utilizaba su fuerza, el ángulo de sus ataques. Todos sus movimientos eran limpios, precisos y eficientes. Para ella, Leon era muy superior a la mayoría de los estudiantes que agitaban sus armas sin pensar. El único problema era que sus atributos básicos eran terribles. Aún así, al verlo luchar con tanta determinación, comenzó a preguntarse si la razón por la que se había inscrito simultáneamente en esgrima y meditación era para mejorar sus atributos lo más rápido posible. Sin embargo, cuando empezó a notar signos de agotamiento en él, pensó que era una lástima. Los sueños eran hermosos, pero el cuerpo humano tenía límites. Aún así,
Para alguien con atributos tan bajos, eliminar 13 soldados esqueleto ya era prácticamente un milagro. En ese momento a Leon todavía le faltaban 28 minutos para completar la primera misión, y 7 esqueletos más para completar la segunda. Entonces recibió un fuerte golpe por la espalda. Chang-na se puso de pie. Pensó que ya era hora de que aceptara la realidad. Sin embargo, nuestro prota clavó su espada en el suelo para evitar caer. Luego se giró con una expresión completamente decidida y finalmente utilizó su técnica de corte pesado, eliminando a 3 soldados esqueleto de un solo golpe. Chang-na se sorprendió bastante al verlo usar corte pesado y se preguntó cómo había conseguido una habilidad así. Lin, concentrado en completar la misión, siguió eliminando soldados esqueleto hasta que solo quedó uno. Poco después, acabó con el 20º soldado esqueleto. Respiró profundamente y, mirando a la profesora, comentó que había hecho lo que ella le pidió, pero acto seguido se desplomó en el suelo debido al agotamiento. Chang-na, muy sorprendida, quiso saber qué estaba ocurriendo con aquel chico, porque el hecho de que hubiera obtenido una calificación S en la prueba de ingreso definitivamente no había sido solo cuestión de suerte. Mientras tanto, en la oficina del consejo estudiantil, un estudiante informaba al presidente que los expedientes de todos los alumnos de primer año que habían obtenido calificaciones S y allá estaban organizados. El presidente elogió su trabajo y le pidió que dejara los archivos. Sin embargo, ella señaló que había un horario de clases que debía ver. El presidente preguntó si existía algún problema. Su asistente respondió que había un estudiante que había hecho una elección de materias bastante extraña. Por eso quería que él lo revisara personalmente. Aquel estudiante de primer año llamado Xiaolin había elegido todas las clases que tenía disponibles. Esto dejó bastante sorprendido al presidente del consejo estudiantil, quien quiso saber si realmente estaba diciendo la verdad. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Después de eso, cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita del manhwa? Así que no sean tímidos. No se pierdan como Sanji al momento de ver a Nami. Dejen sus comentarios, los estaré esperando. Si quieren otra parte de este increíble manhwa, digan siguiente parte en los comentarios. Gracias por todo su apoyo. De verdad, muchas gracias. Pongan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún capítulo. Nos vemos en la próxima.